Que la sociedad se está pulverizando en ideologías. La formación, la educación universitaria te da otra visión de las cosas. El éxito es la combinación de tres cosas: encanto, talento y perseverancia. Que no hay algo realmente nuevo salvo la forma de comunicar política. No son nuevos políticos, son las nuevas formas de comunicación. Hoy los jóvenes no están buscando un jefe, están buscando un mentor. Llegó a millones tu publicación. A ver, ¿cuántos likes te dieron? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la Mesa de Opinión, en una emisión más en donde estaremos hablando en esta ocasión de un balance del 2022. Ya estamos por terminar el año, así es que es oportuno, es propicio hablar de lo que fue todo este año, del tema político, incluso del concierto de Bad Bunny y por supuesto del Mundial 2022. Entonces estaremos con ese tema y por supuesto estaremos también platicando sobre lo que será el inicio del año 2023 y claro, del proceso electoral que iniciaremos este día 1 de enero. Así es que le doy la bienvenida a mis compañeros. Memo Flores, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, estoy acá hablando con ciertos personajes políticos que están muy inmersos en lo que viene para el próximo año y un año interesante en este 2022 que está por terminar. Muy interesante, ahorita platicaremos de eso. Víctor, buenas noches. Muy buenas noches. Yo no me extiendo más para que puedas presentar al experto en Bad Bunny. La filosofía Bad Bunny, güey. Ahorita sí, te haremos un espacio especial para que nos platiques del concierto, pero sobre todo lo que acaba de comentar Memo, de la filosofía de este gran artista Bad Bunny. Filósofo moderno. El filósofo moderno Bad Bunny. No, buenas noches, Gustavo. Después hablaremos de eso. Sigmund Bauman no es nada al lado de Bad Bunny. Nada. Muy bien, pues bienvenidos, empezamos con la mesa. No sé quién quiera iniciar con una reflexión acerca de lo que fue 2022 en el tema político. Yo creo que Víctor. Pues es que fue un año atípico, atípico porque por primera vez en un proceso electoral vivimos algo que podríamos bautizar como pre-campañas, es decir, el antes de pre-campañas, porque antes eran jaloneos, antes eran, digamos, eventos disfrazados con acción gubernamental. Lo que hoy vimos, lo que este año vimos fue una campaña abierta. Si nos ponemos a reflexionar, ¿cuánto se gastaron en espectaculares, en volanteo, en movilización de gente para mítines, incluso el mítin del presidente en la Ciudad de México? Pues estamos hablando de una buena cantidad de millones que no sabemos de dónde salieron. Y obviamente en ese sentido también pues vimos un año de varios intentos de reforma a nivel federal. Algunas se concretaron, algunas no. Es decir, las que tuvieron que ver con el ámbito militar se concretaron, se cayeron la energética, aunque algunos puntos se tomaron, y seguimos en incertidumbre de la reforma electoral, que digamos que podríamos decir que es la madre de todas las reformas porque marca el andamiaje institucional. Vimos un proceso de recomposición política en la oposición que no termina de tener identidad ni rumbo para el 2024, y obviamente eso puede pegar en el 2023, aunque la oposición en el estado parece tener las cosas más claras y estar más ordenado en ese sentido. Y pues lo que se vislumbra es como una especie de gran preámbulo para 2023 que se antoja tanto en el estado como en lo nacional, bastante movido en términos políticos. Coincido, Víctor, es un año, pues, pudiéramos llamarlo convulso, una presidencia de la República muy metida en lo electoral, porque pues bueno, no recuerdo un antecedente donde un presidente de la República haya propuesto cambios a
a una reforma electoral que no pasó, luego se va a un plan B, luego este plan B todavía se va a volver a debatir por ahí de febrero, marzo. Entonces es un año raro, cuestión política y en cuestión de resultados, los pobres siguen en aumento, la violencia como nunca antes. Y por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis, porque el siguiente año tenemos que redoblar esfuerzos en favor de la libertad de prensa. El fin de semana pasado vimos un atentado muy sonado a un presentador de noticias nacional, Ciro Gómez Leiva, y no es menor, nada más en lo que va el sexenio de López Obrador van más de 150 periodistas fallecidos, entre periodistas y activistas. Y datos de la misma Secretaría de Gobernación hablan de que el 90%, cuando es un homicidio a periodistas, están en impunidad. Y todavía cuando es un homicidio a un activista, el porcentaje se va a 99% de impunidad. Entonces así no podemos estar. Y para cambiarle tantito a Bad Bunny, quiero citar a Voltaire, un político, abogado francés. ¿El que canta? No, él ¿Cuál es su línea? un filósofo y decía: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con la vida tu derecho a decirlo. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar y sobre todo a presionar al gobierno que no está en esa dinámica, y esperemos que el otro año la prensa tenga todas las libertades y se les garantice más su seguridad. Eso es como que para mí lo más relevante. O sea, yo veo un año 2022 político polarizado, dividido, donde lo platicaba en un video que desde la Presidencia de la República se enfatiza este divisionismo en el país, cuando lo que hace falta en el mundo es unidad, trabajo en equipo, potencializar el trabajo de las familias, los hijos, los papás, y vemos un presidente que día con día ataca a los unos, divide a los otros. El tema de Ciro Gómez Leiva, este periodista que sufrió un atentado, literal, y los periodistas tienen miedo el día de hoy. Dices, a mí me dicen: Memo, cómprate ya una blindada, como si fuera tan sencillo comprar una blindada. Si no hubiera traído blindada, Ciro Gómez Leiva ahorita no estaría platicando lo que pasó. Veo también un tema de que ya después de las elecciones intermedias, después de lo que pasó este año, las elecciones de gobernador que hubo, ya viene una tendencia a la caída de Morena, y es una implosión, porque el fuego interno es el que está rompiendo todo lo que pasa, y es lo que pasó con el PRD también. O sea, las tribus de aquel entonces hicieron que se acabara el PRD. Ahorita Morena, este movimiento que está Ricardo Mejía Verdeja en Coahuila, diciendo que él es el verdadero defensa de la Cuarta Transformación, diciendo que él ya no se pertenece a él, sino al pueblo, o sea, copiándole el discurso a López Obrador, cuando López Obrador, nos guste o no nos guste, es un líder nato que tiene décadas encabezando este movimiento. Yo creo que es un 2022 convulso, y que pudiera caracterizar yo por la caída de Morena. Y como ya lo dije en un programa, yo ya veo cada día más posible que pierda la elección presidencial del 24 y que el otro año pierda las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Mira, de lo que están comentando me llama la atención, hay puntos coincidentes de todos, ¿no? De los tres. Efectivamente, a mí me parece que el gobierno de Andrés Manuel en este cuarto año ya, el 2022 nos puede reflejar una clara imagen de lo que es el gobierno federal, lo que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un gobierno que las promesas que hizo para poder ganar la presidencia, el combate a la disminución de la pobreza, el combate a la corrupción, mejorar la inseguridad, en términos de democracia, con las reformas que ha planteado, también ha sido pues un escándalo. La ineficiencia de las dependencias. Hemos platicado también aquí en otros programas de cómo están ciertas dependencias operando con las uñas porque no llegan los recursos, ya que estos están destinados a otros programas o están destinados principalmente a operaciones con el ejército y no precisamente en materia de seguridad, sino que a todas las actividades en las que está involucrado el ejército. Entonces, eso aunado a esta actitud autoritaria que le hemos visto con el impulso de las reformas que ha pretendido y que no ha logrado, con esta falta de conciliación, con
las mañaneras en donde día con día promueve esta polarización entre ricos y pobres, entre buenos y malos, entre conservadores y liberales. Todo esto me parece que es la cara del 2022. Podemos decir que el presidente Andrés Manuel nos ha dejado ver sin maquillaje lo que es su verdadera cara. Un gobierno pues con vocación autoritaria, un gobierno que no facilita la conciliación, que no promueve los acuerdos y que al final pues estamos en el 4º año, ya le quedan 2 y vamos a entrar en un proceso de elecciones con la gobernatura del Estado de México y con Coahuila. Ya de cara a lo que va a ser la elección presidencial, yo no veo un golpe de timón, creo que al contrario va a radicalizar estas acciones. Entonces ese es para mí el 2022 en el plano nacional. En el plano local, como lo comentaba Víctor, lo que vimos con estos acciones proselitistas, que no hay otra manera de llamarlo, por parte de los precandidatos de Morena, pues también lo que vimos fue algo que no se había visto en Coahuila, un proceso tan adelantado ya de elecciones, en donde al final pues nombran a Armando Guadiana y tenemos a un personaje como Ricardo Mejía Verdeja que bien lo decía ahorita Memo, nos tiene confundidos, no sabemos cuál es la estrategia porque sigue haciendo mítines, sigue hablando de que esto todavía no se acaba. Entonces, pues también en el plano local ahorita se hablaba de la oposición, pues en el caso de Coahuila el PRI y el PAN, bueno, el PRI no es oposición, el PRI es gobierno, Morena es oposición. Y creo que aquí, pues dentro del balance podemos hablar que tenemos un gobierno estatal que ha hecho bien su trabajo en materia de seguridad, en materia de generar acuerdos, municipios que están funcionando bien. Entonces, eso pues va a ser también una buena base que van a tener los candidatos de la alianza en el proceso electoral del 2023. Entonces, yo veo de esa manera en el plano local, en el plano federal, por un lado la cara de Andrés Manuel autoritaria y por otro lado pues ya un proceso electoral que arranca con pues creo que con los candidatos de la alianza como bandera los buenos resultados que ha tenido el gobierno. ¿Habrá sido un buen año para México o mal año para México políticamente? No, pues mira, yo para mí sin duda creo que ha sido un mal año. Un mal año porque no hemos construido nada, nos hemos estado desgastando todos y peleando por situaciones que ya habíamos superado a lo largo de los últimos 30, 40 años y que volvemos a discutir. Miren, nada más en la reforma que se planteó en el plan B del presidente, se vuelve a incorporar pues una apartado ahí que le da vida eterna a los partidos con el trasvase de votos, es un ejemplo de ello. Le da más discrecionalidad en el uso de los recursos, pudiendo ejercerlos de un ejercicio a otro, en fin. Son situaciones que hemos avanzado, pero más allá de eso, el ataque que se ha pretendido a las autoridades o al sistema democrático que nos ha costado 30 años construirlo, consolidarlo, pues creo que eso es un saldo negativo para el país porque estamos discutiendo nuevamente pues aspectos que hace 30 años se discutían y que nos ha costado todo ese tiempo consolidar. Y en general, perdón, yo creo que se ha retrocedido un poco, pero a la par siento que la sociedad está despertando como fue con el INE. Parecía que ya se iba a eliminar al INE, bueno, aunque ellos, el grupo en el poder, argumentaban que iban a hacer un nuevo órgano electoral, al final querían eliminar las reglas que no les gustaban con miras al 2024. Pero dentro de ese plan malévolo, vi que la sociedad se unió y en todo el país, incluso ciudades del extranjero, se solidarizaron con la defensa de la democracia y no solamente el debilitamiento al INE, por hablar del INE, hablamos del debilitamiento a la Fiscalía General, a la Senacica, por ejemplo, lo grave que fuera a debilitar a la Senacica, y ahí no necesita el Congreso, ahí simplemente con movimientos de gabinete lo debilita y pudiera meternos en una crisis alimentaria en un corto o mediano plazo, ¿no? Entonces, dentro de lo malo que veo el intento del poder por debilitar a los partidos, a la democracia, a los mismos, la sociedad civil, a la misma sociedad civil y a las mismas dependencias federales o estatales, por ejemplo, digo, el recorte de presupuesto a los estados también es un atentado para tratar de debilitarlos.
la eliminación de fondo, por ejemplo, hidrocarburos, que aquí quieras o no nos servían para determinadas obras, pues no, el ya fondo vámonos. minero. El fondo minero, la ampliación de, por ejemplo, en el caso de la carretera Saltillo-Zacatecas, es decir, te lo enseño en el presupuesto, pero a mediados de año te digo, ¿sabes qué? No, porque se va a una obra de bienestar. Y sin transparencia nada más te lo quitan. Eso es debilitamiento. Y sin resultados, ¿no? Sin resultados en el combate a la corrupción, sin resultados en el combate a la pobreza, sin resultados en seguridad. Sobre todo seguridad, que está bastante mal a nivel nacional, aunque en Coahuila se ha mantenido bien, para ser un estado fronterizo, ha estado trabajando bien, sobre todo las autoridades estatales, pero bueno, yo sí veo que dentro de lo malo la sociedad empieza a unirse en favor de eso, y eso yo lo veo positivo. Yo creo que es un mal año, o sea, y es difícil discutir que no. O sea, es un mal año porque es un año perdido. O sea, es un año en el que nos va mal en la economía, a pesar de que veníamos de un año peor que implicaría una reactivación económica y no es tal. O sea, es decir, no hay un crecimiento considerable. Es un año donde hubo mucha inflación. Es un año, como ustedes dicen, con altas tasas de inseguridad en varios de los estados donde literalmente es imposible ya vivir y llevar a cabo actividades normales. Es un mal año porque sigue habiendo una alta concentración del poder en una sola fuerza política, y eso no ayuda al debate público, al debate de altura. Es un mal año porque el presidente confronta a quien no piensa como él, lo ataca, lo tacha, lo etiqueta, y digamos, no etiqueta a actores en particular, etiqueta a grandes porciones de la sociedad, las descalifica, y al descalificar quiere decir que no estás escuchando el punto de vista de una porción de personas que tú gobiernas. Creo que es un mal año porque, como ustedes han dicho, se minan instituciones democráticas, pero también se minan reglas que se venían cumpliendo. O sea, reglas referentes a precampañas, reglas referentes a licitaciones públicas. O sea, esto que decían de la corrupción es muy cierto. O sea, teníamos una serie de prácticas que, citando a los clásicos, o sea, hasta en los peores momentos del PRI, ya respetaban, o sea, es decir, que respetó en su momento, quizá regañadientes, el PRI y el PAN, pero que servían precisamente para poner un freno a la corrupción. Sin duda, a final de cuentas, en el pasado hubo mucha corrupción, o sea, eso no terminó por eliminarla, pero ahora ni siquiera sabemos qué tan profundo es el problema de la corrupción. Entonces, yo creo que es un muy mal año, con uno que otro destello, digo, la ciudadanía defendiendo al INE, algunas victorias de la oposición, o sea, si ustedes quieren, o sea, uno que otro destello, pero, digo, la Corte a veces haciendo su trabajo, a veces siendo comparsa del Poder Ejecutivo, pero la verdad es que es un año perdido. Sí, complicado decir que se pierde tiempo, ¿no? Que se pierden 365 días, que no se privilegia el acuerdo. Y yo creo que dar gracias a ese resultado de las elecciones intermedias donde Morena pierde la mayoría calificada, porque si no el día de hoy estaríamos hablando de una reforma electoral con un golpe total a la democracia mexicana, donde el presidente tuviera mano para la elección de los consejeros electorales y los magistrados electorales, y la tendencia a decir AMLO, un peligro para México, que decíamos allá en el 2006, pues se estaría haciendo una realidad. Es que, fíjate, justo eso que acabas de comentar, cuando se habla en las charlas de café, cuando platicas sobre Andrés Manuel López Obrador y de esta actitud que ha tenido siempre y de lo que se decía en aquel entonces de que era un peligro para México, muchos te dicen, no, es que estás exagerando, es que no puedes comprarlo con Venezuela, es que no puedes comprarlo con Cuba, es que no puedes comprarlo con estos
líderes autoritarios latinoamericanos, no, es distinto, México es diferente, México está cerca de Estados Unidos y Estados Unidos no permitiría eso, ¿no? Claro. Esa es la respuesta que te dan. Pero el intento que hubo de reforma electoral, efectivamente, si hubiesen ganado las intermedias, si hubiesen tenido la mayoría calificada, ahorita ya estaría aprobada y ahorita eso hubiera representado el poder absoluto. Entonces, ese es Andrés Manuel. Pero entonces, malos resultados en economía, malos resultados en seguridad. Lo más bueno en economía, porque ha habido cosas buenas, la inversión extranjera directa, el control de las variables macroeconómicas, ¿sí? El peso fuerte, las remesas de los mexicanos que están en Estados Unidos en el extranjero, gracias a los cuales sobrevive mucha de la gente de este país. Pero dices, gracias al modelo neoliberal que tanto critica Andrés Manuel López Obrador, lo bueno que tiene la economía, lo poquito bueno de la economía y por qué se ha mantenido, es por el modelo neoliberal. Y Andrés Manuel trae ese discurso de vamos contra el modelo neoliberal. No, hace todo para favorecerlo. Con el Banco de México no lo toca para nada. Con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Qué bueno. Y yo sumaría, sí, no, porque no, bueno. No, qué bueno. No, te voy a decir, qué bueno. A ver, porque él es que nos siga mintiendo, no importa. Él es farol de la calle oscuridad de su casa. Ese es Andrés Manuel López Obrador. Aquí nos dice que está en contra del modelo liberal, pero es neoliberalista a tope. O sea, no ha hecho una sola cosa que vaya contra el modelo neoliberal, no ha hecho. Y díganme una persona, aparte de Lozoya, que esté en cárcel de todo el modelo neoliberal del mundo. Yo no veo a nadie de la corrupción del aeropuerto de Texcoco preso, no veo a nadie del gobierno de Enrique Peña Nieto más que a Lozoya preso. Pero bueno, y haciendo el acotamiento ahí de Lozoya con el escándalo que vimos en el restaurante, ¿no? Y Lozoya porque se faroleó. Sí, exacto, si no estuviera dentro. Sí. Claro. Ahora, pero fíjate... Hasta Ancira está afuera, que es su enemigo número uno. Ancira, Rosario Robles está afuera, Salinas está en España, Peña está en España, el Bester está haciendo campaña. ¿Dónde está la lucha contra la corrupción? En algún programa hablamos de economía y creo que fue el único programa en donde estuvimos de acuerdo. Pues ya ahorita estoy viendo que estamos de acuerdo. Pero que estamos de acuerdo en que el presidente estaba haciendo las cosas bien, ¿no? En economía. Y era justo por lo que comentas, porque contrario a lo que dice en su discurso, pues estaba haciendo los especialistas estaban haciendo lo contrario, siguiendo ese modelo neoliberal. Pero bueno, en términos generales, no ha combatido la inseguridad. O sea, tenemos muy malos resultados en materia de seguridad, tenemos malos resultados en cuanto a el combate a la pobreza, tenemos más pobres, hay malos resultados también en corrupción. O sea, los procesos licitatorios ahora pues, no existen, todos son compras directas. Vemos cómo se le asignan contratos a familiares de funcionarios de la 4T, en fin. En general son malos resultados y como resultado de todo esto tenemos a un país dividido, ¿sí? Si le agregas el discurso del presidente y todo lo que hemos visto en el 2022, tenemos como resultado un país polarizado, lo decía ahorita, entre ricos, pobres, liberales, conservadores, fifís, chairos, etc. ¿Qué podemos esperar entonces para el 2023 con esta cara que hemos visto del presidente? En vísperas ya, el 2023 va a ser el año previo a la elección presidencial. ¿Cuál va a ser la postura que tendrá este gobierno? ¿Ustedes distinguen alguna posibilidad de cambio? ¿Creen que se va a radicalizar? ¿Cuál es la expectativa para el 2023 en estos temas importantes como son el económico, la pobreza, la corrupción, la seguridad? ¿Qué nos espera? Si este fue un mal año 2022, ¿podemos esperar algo mejor para el 2023? O mejor tenemos que agarrarnos fuerte Ese es el último. Sí, o agarrarnos mejor y aguantar. ¿Qué es lo que nos espera para el 23? Como la montaña rusa. Como la montaña subiendo más, agárrate. Agárrate que viene la bajada. Pues bueno, digo, no son pocos los analistas que pronostican un 2023 bastante complicado económicamente y con eso pues todo lo demás, ¿no? Porque yo no veo cómo el gobierno federal aterrice resultados en seguridad, por decirte algo, cuando la secretaria está pensando en ser jefa de gobierno, ¿no? Ella está en su chip electoral y el subsecretario está haciendo campaña en Coahuila o pre-campaña o no sé qué se le pueda llamar ahí.
Campaña alterna. Alterna o paralela, ¿no? Porque yo Campaña legítima. Sí. Campaña legítima, le falta eso. Y se hubiera nombrado gobernador legítimo. Claro. Entonces, Yo yo no soy veo... candidato legítimo. Fíjense, encuestas... Ya que se le está dando eso de copiar. Fíjense, Encuestas México hace 4 meses, más o menos a mitad de año, les preguntó a los coahuilenses que cuáles eran los principales problemas del país y en particular cuáles los problemas que vinculaban con López Obrador, y contestaban: el número 1, seguridad, ¿no? El número 2, economía. Tenemos una de las peores inflaciones, que también, digo, se debe a efectos internacionales, pero es la peor inflación en 20 años. Y 3, veían el tema de corrupción, pero había otro tema elemental que en ese momento, porque se celebraba la Cumbre de las Américas, veían un roce con el gobierno de los Estados Unidos. Pero en esos 4 temas que al menos los coahuilenses ven como un problema, no veo por dónde el otro año pueda ser... puedan dar resultados efectivos, y más cuando es la antesala de lo que va a ser la sucesión presidencial. Entonces, yo creo que van a estar ya concentrados 100% en el proceso electoral, que no sé qué puedan pronosticar, pero yo veo que Morena, si tiene posibilidades, es en el Estado de México, y el PRI se mantiene en Coahuila. Pero pues, bueno, esto al final va a ser un parteaguas para lo que pueda suceder en todos los demás sentidos, porque pues de ahí se derivan todas las decisiones, ¿no? La forma de entender la política de Andrés Manuel López Obrador no es en el gobierno. Obrador, desde su época de priista en Tabasco, ha estado en una campaña perpetua. Incluso su paso como jefe de gobierno de la Ciudad de México fue eso, una campaña. Ya le entendí. Una campaña Está perpetua. en campaña. Entonces está buscando a lo mejor un puesto en la ONU, en el Banco Mundial. ¿O qué? No. Está buscando la perpetuación de su gobierno, de su proyecto. Y entonces todas sus acciones van encaminadas a la perpetuación de su gobierno. Entonces vamos a ver a las corcholatas más desbocadas. Vamos a ver todavía intentos de minar a las instituciones electorales. Porque, a ver, afrontémoslo. O sea, el plan B, o sea, la verdad es que no es que haya puntos que hagan funcionar mejor el sistema democrático. ¿No? O sea, es decir, hay incluso cosas que ya caen en el ámbito de las necedades. Por ejemplo, el quitar al secretario ejecutivo o el desaparecer las juntas distritales. O sea, ¿cómo demonios vas a ser más efectivo quitándole quienes hacen la operatividad, el trabajo? Entonces, ya es una cuestión de cómo mino a la institución. O sea, cómo... La reforma de la revancha. Exactamente. O la reforma de la venganza. Y en ese sentido, el discurso va a seguir siendo polarizante. El discurso va a seguir recurriendo a las etiquetas. Decía Michael Ignatieff en De Llamas a Cenizas. Michael Ignatieff fue el candidato del Partido Liberal de Canadá a ser primer ministro. Y perdió la elección, y a partir de esa derrota hizo un libro que es muy recurrido en ciencia política. Y lo que decía Michael Ignatieff es: el éxito de una campaña se deriva de que un candidato logre definir a sus contrarios. Si logra definir y si los votantes compran esa definición, o sea, a mí, decía Ignatieff, me definieron como un intelectual de estas universidades de Ivy League porque había dado clases en Harvard, que estaba lejos del ciudadano promedio y de sus necesidades, y el público lo compró, y entonces Stephen Harper le ganó en la elección. Lo que hace AMLO con esta de definir corruptos, vendidos, conservadores, neoporfiristas, lo que hace es precisamente fijar una imagen que muchos electores la compran, y entonces él va a seguir en esa lógica, porque le funciona. Daña al país, polariza al país, o sea, no es una actitud de un estadista, pero sí es la actitud de alguien que está en campaña. Sí, electoralmente da resultados. Bueno. Complicado, ¿no? Complicado 2023 que se viene. Preguntabas que cómo lo veíamos, yo lo veo complicado. Veo a un AMLO en campaña,
Veo, lo platicabas ahorita, Rosa Isela, la Secretaría de Seguridad Pública en campaña por la jefatura del gobierno federal, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum más preocupados por la presidencia de la República que por cumplir con sus encomiendas. Dan Augusto, el secretario de Gobernación, que supone que debería de mantener la gobernabilidad del país, agarrándose con gobernadores un día sí y al día siguiente yéndolos a abrazar. Veo como inicial programa un país desunido y de que su cabeza tendría que contribuir a unir a nuestro país en torno a dar resultados, a dejar de ser el país del ya merito, del tercermundista de siempre. Pues todo lo contrario, Andrés Manuel es feliz siendo mediocre y teniendo ciudadanos mediocres. Qué fuerte, pero es cierto. Sí, sin duda, yo también, el 2023, desafortunadamente, no podemos esperar algo distinto a lo que hemos visto en estos años con Andrés Manuel. Será muy complicado, desafortunadamente. Seguirán este discurso de polarización, seguirán los malos resultados en todas estas áreas que hemos comentado: corrupción, seguridad, salud, educación, pobreza. Es otro sexenio perdido, desafortunadamente. A mí no me queda más que esperar que en el tema político el tiempo pase rápido, se acabe este gobierno de verdad que le ha hecho mucho daño al país. Y bueno, venimos saliendo de una etapa muy complicada para el mundo, de una etapa muy complicada para el país después de la pandemia. O sea, la pandemia creo que todavía no nos hemos dado cuenta de los estragos que va a generar o que ha generado y que va a seguir generando, porque los años que estuvimos o el tiempo que se estuvo en el confinamiento y la serie de cambios que hubo en la sociedad por esta pandemia, todavía no vemos el impacto. Los niños que estuvieron en clases en línea, estas generaciones desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria que estuvieron que les tocó vivir toda esta parte de la pandemia en el confinamiento, vamos a ver estas generaciones ya en el ámbito laboral. Creo que ahí vamos a ver ese impacto que se tuvo, un retroceso, pues no hubo avance. Tenemos generaciones que no van a tener desarrolladas ciertas habilidades y eso lo vamos a notar también pues más adelante en el país. Entonces, pero no solamente en términos de productividad, también si reflexionamos y vemos las notas periodísticas que hay sobre la salud mental de niños con ansiedad. Ahorita tenemos niños y adolescentes con ansiedad, enfermedades del estrés que antes veíamos solamente en los adultos, ahorita las estamos teniendo. Entonces, insisto, venimos saliendo de una etapa muy complicada para el mundo, en donde lo que esperaríamos de las autoridades, del gobierno, es, contrario a lo que vemos que está polarizando, es, lo decía Memo, unir y enfocar los esfuerzos a tratar de abatir ese rezago que, si ya de por sí es grande en materia de educación, pues con la pandemia todavía se incrementó aún más. Entonces yo lo que esperaría para el 2023 es pues que se enfocaran en eso. Desafortunadamente yo tengo la certeza que no va a ser así, así es que pues a las personas que nos estás viendo, yo les diría: concéntrense en sus familias, concéntrense en sí mismos, a trabajar también en la parte emocional, en la parte mental, a estudiar, a prepararse, a reflexionar, a meditar, porque el 2023 va a ser muy complicado desde la parte económica, y lo que vamos a ver en materia política pues no va a ser un buen año, porque es el previo a la elección presidencial, y pues lo que eso trae siempre son ataques entre los políticos, y eso genera más polarización. Y en el caso de Coahuila, pues vamos a estar en medio de un proceso electoral que igual pues va a ser complicado, va a ser muy competido, y eso va a generar polarización, y creo que los menos culpables de esto es la sociedad, y son los que debemos mantenernos unidos y concentrados en salir adelante. Entonces, pues sí, desafortunadamente un 2023 más complicado que el 22. Hablamos mucho en lo nacional, mencionabas un poquito el año 2023 para Coahuila, pero ¿qué opinión tenemos en temas de gobierno, sobre todo seguridad, economía,
competitividad económica en Coahuila. ¿Qué pudiéramos decir al respecto? Porque digo, a nivel nacional, pues digo, pinta complicado, aquí parece que no tanto, pero hay que verlo. Yo creo que la perspectiva en Coahuila es mejor. O sea, es decir, partes de un escenario distinto en seguridad. Un escenario de hecho atípico, o sea, uno de los dos entidades con mayor seguridad, o sea, Coahuila y Yucatán. Obviamente, pues Yucatán no está en frontera y tiene menores factores de riesgo. Siempre en los procesos electorales, o sea, como dice Guillermo Trejo y Sandra Ley, hay un riesgo de ¿cómo se llama?, de fuerzas del crimen organizado que buscan exacto, una intromisión. Obviamente pues hay que cuidar esa parte, o sea, y ese será uno de los objetivos centrales de el proceso político que vamos a estar viviendo. Creo que las perspectivas económicas en Coahuila son buenas, aunque pues hay que poner mucho cuidado en la región centro. O sea, digo, la región centro, bueno, centro y carbonífera son los grandes riesgos que tiene en materia económica Coahuila. También creo yo que vamos a tener un proceso electoral más civilizado y menos complejo que en el Estado de México. Obviamente pues no podemos cantar victoria, esto es política y en política se vale todo y cualquier cosa es posible, no, con las perspectivas y son parece mejores. que Ricardo Mejía Verdeja va a estar presente en el proceso de alguna manera, entonces pues eso lo que te garantiza es que va a ser pues una campaña de ataques. Exacto. Yo veo, ya nos alargamos, para el caso de Coahuila... Antes de hablar de quién ganó la quiniela en Mundialista. Pero no, es que sí, fue de suerte. Si la gente no sabía de fútbol, no podemos tomarla como... No vengas con volados a esta mesa. No, a ver, yo veo que la elección 2023, vemos las encuestas en México, la diferencia entre el aspirante del PRI mejor posicionado y que todo parece ser que va a ser candidato Manolo Jiménez y Armando Guadiana es menos de 10 puntos porcentuales. Estando en gobierno, una diferencia de 10 puntos porcentuales no es para sentarse. Ya 6 meses. Ya 6 meses, no te sientes, es ponte a trabajar más. Si se lograra una alianza real entre Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar, se hace competitivo ese equipo. Y yo, contrario a lo que dices tú de que Ricardo Mejía Verdeja va a estar presente, no, se va a desinflar. O sea, no tiene... La gente que anda a su alrededor es lo peor de que ha habido en la política de este estado. Son neopriistas. Habla de Moreirato cuando tiene a todo el Moreirato ahí metido. Habla de que se les compró con notarías cuando tiene ahí a Chamir Fernández que se le compró con una notaría y defendió la megadeuda de Coahuila. Yo creo que no va a participar, se va a desinflar. Pero yo lo que veo es que el PRI no se puede confiar. Y que Armando Guadiana, si hace alianzas con factores como Luis Fernando Salazar, Tania Flores se pone a trabajar ahí al Musquis, va a estar interesante. Pues complicado el 2023, estaremos atentos ya a partir del día 1 de enero que inicia el proceso electoral. Para finalizar, Bad Bunny, quiniela mundialista. Lo que digan. ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron la reacción? ¿Cómo vieron el festejo de la selección argentina después de haber ganado el campeonato del mundial? Pues no quiero sonar como López Obrador, pero el árbitro le ayudó. En todos los partidos hubo penales. Yo al menos... Oye, ¿qué es el mayor número de penales cobrados por un jugador, ¿no? Así el es. de Messi. Yo al menos recuerdo 3 penales que le marcaron a Argentina, que no eran penal, ¿no? Digo, pero bueno, digo, ya quedó campeón. Oye, ahí lo publicamos Soledad y yo en la página Hashtag de nosotros. no era penal. Hashtag no era penal. Y la gente enojada, o sea, yo la verdad Sí. no soy seguidor de fútbol, no me apasiono, me divierto con eso. Yo creo que tantito arriba de ti que lo sigo, pero impresionante como, no, lo compraron y el árbitro y esto y lo otro. Yo me resisto a creer que es posible hacer eso en un partido de fútbol, porque digo, si veía comentarios en Twitter en donde decían que estaba comprado y que el FIFA había arreglado,
Sin embargo, controlar lo que hacen 22 jugadores Y en un partido como el de ayer que... Con que controles a Betis lo tienes. No necesitas controlar a los 22, controla el peloncito que estaba ahí. Estos rumores venían porque Messi deja Barcelona para irse al Paris Saint-Germain, que el dueño es el presidente de Qatar, bueno, el que mueve los hilos en Qatar. Y además Qatar Airways es el principal patrocinador del Mundial. De Lionel Messi. También Messi. Entonces, pues ahí se armó la especulación, sumado a que hubo 2-3 penales. Hay mucho sospechosismo. Hay sospechosismo, pero de aunque que... ahí, pues en realidad, el jeque de Qatar ganaba en cualquier escenario. O sea, es decir, le puso la capa a Messi, pero igual, si la ganaba Mbappé, se la iba a poner a Mbappé. Los dos juegan en el Paris Saint-Germain. Pues que se vengan y compren un equipo aquí en México, ¿no? No, está complicado. Oye, le metieron lana a San Luis Potosí. Mira, sí. Mis paisanos. Tienen lana metida por acá. Los enemigos La públicos... próxima potencia Yo futbolística. diría, no sé, en algún momento irme a competir en una elección en San Luis Potosí, ¿no? Yo nací en San Luis Potosí. Lo que sí tenemos que decir es que hubo mucha especulación en un enemigo público argentino que prometió esperanza y no cumplió con resultados, y es el Tata, y no el de Palacio Nacional, ahora el Tata Martino, ¿verdad? Entonces, está feliz porque le dimos el paso. No, pero sí el festejo de la selección argentina, el festejo del portero, no sé cómo se llama el portero, de una manera vulgar, grosera, corriente, o sea, yo me quedo con esa imagen. Espérate, y hay unos festejos todavía en los vestidores que bastante, la calidad del ganador se mide. Qué bueno por Messi. Ya es el mejor jugador de la historia con esto. sí, claro. Pues mira, ya se pone al nivel ese debate de quién es el mejor. Yo creo que es Pelé. ¿Todavía Pelé? Bueno, Pelé pero se ganó mete en 3 esa... Copas del Mundo. No, Víctor, Se pero mete en ese debate. pero me parece que las comparaciones, no puede ser una comparación entre Maradona. No, pero es una discusión que se ha tenido mucho tiempo. Futbolísticamente hablando, pues, son condiciones distintas. Es mejor que Maradona, No, por supuesto. Maradona no debería estar en la historia, en los libros de historia del fútbol, por su actitud fuera de las canchas. Ese cuate debió haber pasado al ostracismo. Que Messi ha tenido una excelente actitud fuera de las canchas, ¿no? Sin escándalos. Y igual. Oye, Cristiano igual. Veía al director técnico de Argentina diciendo que nunca había habido en la historia, nunca había dirigido él a un jugador con tanto impacto en sus jugadores. O sea, si no, estaban en kinder cuando Messi empezaba. Pero hablaba muy bien de Messi. Yo creo que sí se pone en el nivel de Pelé. No creo que lo supere. Las condiciones de juego son muy diferentes. Claro, pero bien. Pues qué bueno por Messi. Bien por él, bien por Argentina. Mal por el festejo. Principalmente el del portero, de muy mal gusto. En un panorama donde hay tanta violencia contra las mujeres. No, a ver, y niños viéndolos, que quieren seguir su ejemplo. Debemos de entender que, por el festejo tiene broncas psiquiátricas el señor, ¿no? Yo creo que... pero a ver, era la segunda vez que lo hacía, porque ya lo había hecho en la Copa América. ¿En serio? Sí. En fin, ¿algo más? Vámonos. ¿Algo más? Vámonos. Nada, Bad Bunny. Oye, va a haber concierto gratuito. Mira, ya lo está gestionando. López Obrador es tan bueno para manipular a la gente y comprar al ciudadano que lo va a traer, Lo va a traer. ¿Cuánto puede costar? ¿Cuántos millones de dólares les puede costar que no lo puedan pagar? O que le hable a algún amigo empresario como el de Vidanta, oye, échame la mano, bríncale ahí con unos 100 millones de dólares, lo que te cueste. Lo va a traer y con eso se gana mucha gente que la política le vale gorro, está asqueada de la política, pero le encantaría tener Bad Bunny. Con eso se cumpliría el famoso eslogan de pan y circo, ¿no? Totalmente. Pan regalando programas sociales que ni siquiera los que más lo necesitan, es un tema universal para mantener, a mi consideración, una base electoral. Y el circo con conciertos, ya llevaron al Grupo Firme, conciertos gratuitos, ¿no? Entonces, Bad Bunny en lo personal me gusta, es una música que sí escucho, debo de decirlo. Tú pensabas que era broma. Hubiera querido ir al concierto, no alcancé boletos, Gustavo. Por eso hubiera está visto la dinámica. gestionando y en ahorita, el Zócalo. ya nomás que Sheinbaum nos traiga, vas a estar a ahí. apoyarla. Arriba, Morena. Hashtag es Claudia. Hashtag es Claudia. Claudia Forever. Es Claudia, señores. Nos vemos, señores. Muchas gracias por vernos y
Pase felices fiestas, pase feliz Navidad, abrace a los suyos y sobre todo, pues que tenga mucha salud y armonía familiar para el 2023. Muy buenas noches, gracias. Feliz Navidad. Felices fiestas. Saludos.